Ejercicio 3 de la serie 4. Una bola de masa m atada por dos cuerdas a una varilla vertical, como se muestra en la figura, gira a una velocidad angular w alrededor de la varilla. Suponiendo que la velocidad angular es suficientemente grande para mantener la cuerda tensa, se requiere calcular la tensión en ambas cuerdas. Inciso A. Describe la metodología y pasos para resolver el ejercicio. ¿Cómo resolveremos el ejercicio? Para empezar, deberemos realizar un diagrama de cuerpo libre. Además de esto, viendo la figura, podemos intuir que las sumatorias de fuerzas que podremos hacer con las leyes de Newton se dividirán en dos campos: el eje y el eje radial. ¿Por qué un eje radial y no un eje X? Porque el movimiento que realizará nuestro objeto va a ser circular. Para realizar el diagrama de cuerpo libre, tomamos en cuenta, primero, esta esfera está siendo atraída hacia el centro de la Tierra por su peso, que es la masa por la gravedad. Ya que no está en contacto con ningún otro objeto, no creará una normal. Y además tenemos las cuerdas que la mantienen en su lugar. La tensión 1, que la podemos descomponer en la tensión 1 en Y y la tensión 1 en el eje radial. Y además tenemos la segunda cuerda, que al estar completamente en el eje radial sin ninguna inclinación, no se podrá descomponer. Ahora, para encontrar las tensiones, utilizamos la segunda ley de Newton, que son las sumatorias de fuerza. En este caso empezaremos por la radial, serán igual a la masa por la aceleración, pero no cualquier aceleración, sino la aceleración radial. ¿A qué es igual la aceleración radial? La aceleración radial será igual a la velocidad al cuadrado dividida entre radio. Y la velocidad al cuadrado será igual a la velocidad angular por el radio. Todo esto elevado al cuadrado. Simplificando, tenemos que la aceleración angular también la podemos llamar su velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto? En el eje radial tenemos a la tensión 2 y la tensión 1. 1 en el eje radial, que son igual a la masa. En vez de aceleración escribimos velocidad angular por el radio. Esta sería nuestra fórmula 1. En el eje Y podríamos encontrar la sumatoria de fuerzas. Como en el eje Y no hay movimiento, no se mueve ni de arriba ni hacia abajo, porque sabemos que el ejercicio nos dijo que se mantiene en esa tensión, o sea que no va a ir ni para arriba ni para abajo. Por lo que para que se mantenga ahí, sabemos que la aceleración será de 0. Por lo cual empezamos a sumar sus fuerzas, que serían la tensión 1 en Y menos la masa por la gravedad. Todo esto tiene que darnos igual a 0. El ejercicio nos pedía que encontremos nuestras tensiones en las medidas de masa, gravedad, radio, ángulo y velocidad angular. Por lo que podemos ver que en el eje Y ya podríamos llegar a una respuesta. La tensión 1Y también es la tensión 1 por el coseno del ángulo. Esto es trigonometría. Como vemos, ángulo, tensión, este sería por el coseno y por el seno. Entonces la tensión 1 por el coseno del ángulo será igual a la masa por la gravedad. Despejamos tensión y obtenemos que tensión 1, con T mayúscula, tensión 1 va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Y ya obtuvimos la primera parte de la respuesta, que es la tensión 1.
teníamos en el eje radial que la tensión 1, la tensión 2, la tensión 1 más la tensión 2. En el eje radial teníamos que la tensión 2 más la tensión 1 en radial sería igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ya obtuvimos la tensión 1, la podemos descomponer o la podemos escribir como la tensión 1 por el seno de teta. La tensión 1 la obtuvimos en la anterior parte del ejercicio, que sería masa por gravedad entre el coseno del ángulo. Todo esto por el seno del ángulo igualado a la masa por la velocidad angular por el radio. Seno por coseno también lo podemos escribir como la tangente. Entonces la tensión 2 más la masa por la gravedad por la tangente de teta va a ser igual a la masa por la velocidad angular por el radio. Despejando la tensión 2, tenemos que la masa por la velocidad angular por el radio menos la masa por la gravedad por la tensión por la tangente de teta. Tensión 2, entonces podemos apartar las m's porque son términos semejantes y le ponemos que la velocidad angular por el radio, velocidad angular al cuadrado por el radio, menos la gravedad por la tangente de teta es igual por la masa. Y eso sería nuestra tensión 2. Y así damos por concluido el inciso C. El inciso D nos pide que encontremos la fuerza total que siente la masa. Y según la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza total, sumatoria de fuerzas, todas en el eje radial y en el eje Y, va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso solo tenemos aceleración en el eje radial, por lo cual podemos descartar el eje vertical. Entonces, si la sumatoria de fuerzas en el eje radial, ya vimos que es la masa por la aceleración centrípeta. Y esto dijimos que era igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y así terminamos el ejercicio.